Hola hermanos, espero se encuentren muy bien, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la enseñanza y le invito a que se reúna con nosotros a la reunión de Zoom a las 8:30. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un acontecimiento del libro de Éxodo, un acontecimiento muy importante que es la historia del Mar Rojo. Como subtítulo le puse El Mar Rojo, el camino de la fe y la obediencia. Bueno, comencemos hablando sobre el mar. A mí me gusta el mar, ya lo conocí, es muy bonito, pero también me da mucho miedo por el hecho de que, bueno, en la parte, pues la más profunda, pues ya no alcanzo a ver nada y me da muchísimo miedo. Pero el hecho de imaginarme estar en este acontecimiento de cuando Dios partió el mar es un hecho que me hubiese gustado, pues, ser partícipe de ello, ¿verdad? Pero en este caso es saber si hubiese querido ser un israelita que está siendo liberado del pueblo de Egipto, o el caso de Moisés, que tuvo que guiar a todo un pueblo. Bueno, pues hoy vamos a ver el capítulo de Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 14, así que le pido que abra su Biblia, ya sea digital o impresa. Recuerden no distraerse. Bueno, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Habla Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Bueno, en esta parte Jehová pone a los hijos de Israel a acampar junto al mar. Después pasemos a los versículos 3 y 4. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Bueno, ¿qué podemos decir de estos dos versículos? Dios comienza a revelarle sus planes a Moisés. Claramente no son acontecimientos bonitos o agradables, pero hay esperanza, y quiero que nos enfoquemos en la palabra esperanza. Asimismo, Dios ha elaborado planes para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Quiere revelarlos y son planes para tu familia, para ti y para tu futuro. Leamos el libro de Jeremías, capítulo 29:11. Bueno, no lo busque, yo se lo leo. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es en la versión de Reina Valera, y le quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Quiero pasar a hacer esta pregunta, que fue una pregunta que me surgió mientras estaba haciendo la enseñanza. Pero todo esto de los planes buenos y llenos de esperanza, ¿cómo puedo vivirlos o conocerlos? Bueno, si recuerdan la historia de Moisés tuvo que pasar por llamémoslo así, un proceso en el aspecto de que Dios le pidió que él iba a ser elegido para sacar al pueblo de Israel, pero si se acuerda hubo trabas de que Moisés decía, pero ¿por qué yo? Aparte me trabo un montón, entonces pues más aparte de tratar con los nervios, tener que afrontar al faraón, a sus magos y todo lo que se empezó a presentar, pues él tuvo que mantener también la esperanza de casi 1 millón de israelitas, y eso es todavía más complicado. Pero él, aún con los miedos, las dudas y todo, se esforzó por creer y obedecer por más difícil que fuera. Leamos los versículos 5 y 6. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Ok, básicamente el faraón se quedó sin trabajadores. ¿Y cuál es su actitud? Pues la misma que tuvo anteriormente en las anteriores plagas. Nuevamente, en vez de relajarse y dejar todo su drama, prepara su carro de guerra y toma sus tropas. Aquí el faraón, como digo, no deja su drama y su enojo, ya cuando Dios ya le había enseñado su grandeza y su poder, mostrándole que no había ni magia, ni brujo, ni nada que estuviera como... O sea, no hay nada que sea rival para Dios. Entonces, él no había entendido. Leamos el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
En esta escena me imagino a Dios diciéndole al pueblo: no vayan a voltear, sigan hacia donde deben, hacia su propósito, hacia donde se encuentra la esperanza. Pero yo me imagino en esta escena que si se hubiera creado un chisme entre todo el pueblo de: oye, mira, voltea, adivina quién viene, y ven al faraón, obviamente se iban a espantar. Y yo me imaginé aquí poniéndoles esa frase de: acuérdense, no corro, no grito y no empujo. Me imaginaba a Moisés. Entonces en ese momento también al pueblo de Israel se le olvidó la grandeza y el poder de Dios, y que era obvio que el faraón no iba a poder tocarlos. En esta parte, un nuevo subtítulo quiero nombrarlo: los quejosos. Bueno, pasemos a los versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No esto es lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dios, ¿acaso no estaba mejor antes de comprometerme y meterme contigo? Era menos mi dolor antes. En este caso, el pueblo de Israel estaba en este caso. Me hubieras dejado en Israel, al menos ahí tenía casa, al menos ahí tenía comida. Sí, a lo mejor me azotaban y me pegaban y todo, pero tenía mi hogar, tenía algo, ¿no? Tenía trabajo. Bueno, aquí quiero hacer dos diferencias. La diferencia del dolor, o lo que tú estés pasando, en este caso el pueblo, que estés pasando sin... Perdón, la diferencia del dolor o lo que estés pasando estando sin Dios es que tu disque felicidad te va a durar un rato, y Dios no quiere que te acostumbres a una vida de sub y baja de emociones, y Dios no quiere que te acostumbres a cosas que no quieren tu vida. Pero si estás con Dios, el dolor será momentáneo. No te estoy diciendo que no vas a dejar de sufrir, pero tu día a día, tu vida tendrá un sentido y un propósito. Y en este caso el pueblo, como lo dije, tenía una idea de: mejor me regreso a servir que a ser perseguido. Y aquí hay una actitud que me parece graciosa, porque se quejan con Moisés, ¿no? O sea, le ruegan a Dios, pero se van y se quejan con Moisés, cuando Moisés es el instrumento de Dios para liberarlos. Quejarse puede ser un riesgo, y es peor si la mezclamos con todo el miedo. Tanto esta nos va a hacer dudar como cegarnos. Y como vemos en el versículo 12, el pueblo comienza a quejarse, a asustarse y a dudar. Leamos los versículos 13 y 14, por favor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. En esta parte, pues, enfoquémonos, no sé, te hago esta pregunta, piénsalo. ¿Moisés está tranquilo? Tal vez al ver tantos carros de guerra, debe haber dicho: cielos, son bastantes. Pero yo conozco los planes de mi Dios. Mantener la cordura y la paz en un momento difícil es algo que puede parecernos imposible. Pero Moisés no se enganchó a la desesperación de nadie. Esta actitud no surge de ti, no surge de tus habilidades ni de tus experiencias. Surge de pasar tiempo con Dios, de oír a Dios, de creerle a Dios y de obedecer a Dios. Pasemos a los versículos 15 y 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Recalquemos el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Marcha si te mueves, o te quejas y te mueres. Dos opciones reales y duras que muestran la realidad. Mueres aplastado por los carros de Faraón, o te mueves y avanzas hacia tu futuro, hacia tu propósito. Tú eliges. Versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Básicamente están rodeados y protegidos por Dios. Versículos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Moisés, con la autoridad de Dios, va a extender su vara hacia el mar, y todo el poder sobrenatural e incomparable de Dios se desencadena a favor del pueblo. Leamos los versículos 23 hasta el 28. 31. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, que era un grave error. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo, Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, Moisés, conforme a la relación que fue teniendo con Dios, fue tomando madurez, empezó a crecer espiritualmente, confía más en Dios, y principalmente empieza a conocer quién es Dios. Y es necesario que conozcamos quién es Dios para que nuestra fe no sea removida y empecemos tal vez a desobedecer o a dejar de creer en las promesas de Dios, y a empezar a llenarnos de que no hay una esperanza de parte de Dios. Dios abrirá caminos en medio del dolor donde no hay esperanza. Dios quiere abrirte caminos para que tomes mejores decisiones y tengas nuevas oportunidades. Para tomar una vida de obediencia, quiero decirte esto. A veces te implicará sacrificio. Cosas, personas, sueños, anhelos. Pero no te preocupes. Poco a poco entenderás que no son sacrificios, sino que tu confianza empieza a crecer, que empiezas a entender que dejar todo en manos de Dios es mejor. El camino de la obediencia es difícil. Yo no estoy contándote este tema solamente porque sí. A lo mejor sí me dijeron, vas a enseñar este tema. Pero ese tema también en una parte pues me confrontó bastante sobre cómo estaba mi fe y si yo estaba siendo obediente delante de Dios. Yo soy una chica, una persona que se ha equivocado, que ha desobedecido a la voz de Dios. Pero en este tiempo de pandemia y de COVID, que aún estás a tiempo, empecé a anhelar más de Dios y a buscar más de Dios. Me dio mucho miedo obedecer, me dio mucho miedo confrontarme y confrontar mi propia fe. Pero quiero ser transparente contigo el día de hoy. Dios me ha dado la fuerza para avanzar y me ha hecho obedecer con gozo y ánimo, con el anhelo de seguir honrando a Dios, consagrando mi vida todos los días a Él. No soy perfecta, he fallado, pero la misericordia y gracia de mi Padre me da la oportunidad de mejorar y vivir en la voluntad y enseñanza de Dios. Y hoy te animo que así como Moisés, aún por difícil que ha sido el camino, te animes a caminar con Dios.
Necesitas pasar tal vez por pruebas o por situaciones, pero de las cuales siempre va a haber una esperanza. En este caso, como nombré como subtítulo el Mar Rojo, el camino de la fe y la obediencia, porque es un camino que vamos a estar recorriendo siempre y necesitamos fortalecernos. Moisés, aún en medio de toda la dificultad, en medio del miedo principalmente, él siguió creyendo y siguió reafirmando su fe, y entonces eso también lo lleva a poder obedecer. Entonces, puedo decirte que me asombra cómo Moisés no se engancha a la situación, velo así, no se engancha a su alrededor, no se engancha a las preocupaciones, no se fija en otra cosa más que en Dios. Cuando tú empiezas a tomar tiempo, empiezas a creerle a Dios, cuando empiezas a actuar, empiezas a madurar espiritualmente, a crecer también, empiezas a confiar más en Dios, y necesitamos conocer quién es Dios. Porque Moisés ya conocía a Dios, empezó a conocerlo poco a poco y empezó a entender que Dios no lo iba a abandonar, que Dios iba a liberar al pueblo de Israel, que Dios cumple sus promesas. Y yo te animo porque yo también he estado pasando por ese tiempo de ir comprendiendo y de ir aprendiendo quién es Dios. Te animo a que lo empieces a conocer, que empieces a tener una relación con Él. No va a ser fácil, pero es la mejor decisión que puedes tomar. Te repito estos puntos. Necesitas pasar tiempo con Dios, oír a Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Dios te bendiga.